está? ¿Viene usted, Andrés? Andrés, ¿verdad? Sí. Ese No, no, no. mismo. A ver, sí, sí. ¿Cómo está? ¿Pura vida? ¿Todo bien por dicha? Me alegro, me alegro. Eh, bueno, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te fue en el proyecto? Ya lo entregaron, ¿verdad? Sí, lo entregamos este jueves, ayer. Sí, sí. ¿Y qué Y tal? se Bueno, no. revisa el lunes, Ah, entonces. bueno. Pero ¿cómo te fue? O Sí, sí. sea, O sea, yo siento que nos fue bien, o sea, que nos va a ir bien, pero ya así como tal la nota nos dan hasta el lunes, que es cuando salud nos la al lunes. revisan. Ah, no, pero ojalá les vaya bien. Sí pudo con toda Exacto. la interfaz y todo. Sí, o sea, como te digo, que yo sepa, todo debería de funcionar. Ajá, sí, Entonces, sí. No, no, sí, pero qué sí, más dicha. bien, Qué dicha que bueno, te yo fue le iba a bien. decir, sí, sí, no, que yo te iba a decir que, bueno, yo es que en este momento no estoy en la casa, pero ya, digamos que ya casi voy encaminado para allá. Entonces, ahí vamos, era para decirle que sí voy a asistir, nada más que de momento como estoy afuera, digamos, entonces probablemente me vuelva a desconectar, pero en unos minutitos vuelvo ya cuando esté en la casa. Ah, ok, ok, dale, dale, no hay problema. Yo, dice que te puedes desconectar y ahorita te conectas. Igual, bueno, si alguien más llega. Hoy lo que, como ya prácticamente la materia terminó, me imagino que esta semana lo que vieron fue PO, ¿verdad? Programación orientada a objetos, con la profe. Exacto. 10 es lo que queda y ya, Sí. ya sería lo último. Bueno, ya el examen lo entregaron No, el examen nos los dio, o sea, nos dio los dos exámenes ayer para hacerlos. Bueno, para igual hacerlos, exacto. con los exámenes no les puedo ayudar. Tipo, no, el lunes fue que les pasé unas prácticas de recursión. Y, es lo más que les puedo ofrecer porque si no me funan feísimo. Sí, 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 no pasan cosas. Sí, sí, no Sí, sí, pasa nada, pasan no pasa nada. cosas. Bueno, Gerardo, ¿cómo estás? Pero sí, no, entonces, Buenas. como, como te decía, ya casi regreso yo. Ok, ok, dale. Igual, bueno, ahora que está Gerardo, no sé si te va a quedar mucho tiempo, pero vamos a hablar de Po. Les puedo enseñar un Y poquito de una media Po. hora tal vez. Sí, 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 dale. Igual, él es poquito lo que tengo de Po. Eh, es básicamente enseñarles como los conceptos, hacer unos dos ejercicios y dejarle unos dos también para que hagan ustedes. Eh, porque realmente hay un curso para esto más adelante en la carrera que es, bueno, si les va bien en Intuit Taller pueden llevarlo el otro semestre. Entonces está bien, todo chill. Eh, bueno, voy a compartirles. Me avisan si ven. Ahí les estoy compartiendo, ¿están viendo? Sí. Ok, ok. Eh, bueno, ya tenemos el contenido, que es PO, que son las clases, que son los pilares de la programación orientada a objetos. Y vamos a resolver unos problemas, normal. Ok, ¿qué es PO? PO es un paradigma de programación basada en objetos, que utiliza conceptos como clases, objetos, herencia, encapsulamiento y polimorfismo. Esos son los 6 conceptos básicos de la programación orientada a objetos que son fundamentales para esto. Los vamos a ver un poquito más adelante cada uno, pero se van a usar mucho. En algunos momentos se van a presentar cosas en la carrera o en la vida profesional, me imagino, no ha llegado a ese punto, ya casi llego, pero aún no. Eh, donde hay problemas, donde uno se pone a pensar como, puchi, ¿cómo resuelvo esta vara? Que, qué sé yo, que por ejemplo hace poco yo estaba haciendo un trabajo para Reque, donde tenía que hacer padrones. Padrones donde hay listas de personas que son votantes, tienen derecho a voto y todo esto. Eh, y tenía que crear muchos padrones diferentes.
pero cada padrón tenía unas características específicas. Entonces, la forma en la que mejor se adaptaba a esto era utilizando objetos. O sea, utilizando el paradigma de programación orientada a objetos. ¿Por qué? Porque yo podía simular una programación de un padrón, simular que es un objeto. Es un objeto no tangible, porque usted no puede tocar. Bueno, si es un padrón en papel, usted lo puede tocar, pero usted no estaría tocando el padrón, usted estaría tocando el papel. Eh, es la simulación de eso. Y facilita mucho porque ayuda a organizar mucho código. Ayuda a la organización, a reutilizar código. ¿Por qué? Porque ustedes no van a tener que estar programando cada vez que ocupen algo, no lo van a tener que estar programando, sino que ya van a tener una clase de un objeto. Que sea que es, las clases son como tipos de objetos, como objetos sillas. Y esas sillas van a tener características específicas y cosas así. Entonces van a tener más facilidad y menos código. Ahora aquí están los principios que había dicho antes. Primero está la abstracción. Cuando lleguen a PO, esto es como una introducción a PO del otro semestre. Cuando lleguen a PO, van a ver la abstracción, que es simplificar objetos del mundo real. O sea, ustedes tienen una botella, ustedes la ven, ustedes dicen, mira, esta botella tiene características. ¿Qué características tiene? Y está hecha de un material, tiene un color, tiene una capacidad, puede tener tapa, o bueno, puede estar tapada o no, eh, puede ser reciclada o no. Eso es como abstraer un objeto a sus características, no al objeto como tal, sino a sus características. Después está el encapsulamiento, que es agrupar los datos y métodos de operaciones sobre datos en un solo bloque, es decir, una clase. Una clase es, como les había dicho antes, un tipo de objeto. Pero las clases no es como, ok, existen estos tipos de objeto y está bien. No, unas clases es como si ustedes tuvieran un molde que tiene características específicas y ustedes quieren sacar objetos de ese molde. Entonces ustedes usan el molde sobre un material y el material va a terminar siendo un nuevo objeto. Básicamente eso es una clase. Y eso está relacionado con el término de encapsulamiento. Porque el encapsulamiento es, como el nombre lo dice, encapsular tanto las características, los datos, los métodos de algo, de un objeto del mundo real, en un bloque de código, que ese bloque normalmente se conoce como una clase. Luego está la herencia, que es que con base en una clase ya existente, ustedes pueden crear otra que ya existe. O sea, otra nueva, qué sé yo, añadiéndole añadiéndole características nuevas, o quitándole características. Eh, o el siguiente término, que es el polimorfismo, que es usar la misma interfaz para diferentes objetos. Que el herencia y polimorfismo están como relacionados, igual que abstracción y encapsulamiento. O sea, al final entre los cuatro todos están relacionados. Pero hay como una relación más fuerte entre abstracción y encapsulamiento y herencia y polimorfismo que entre los otros. Tipo, estos están muy relacionados y estos están muy relacionados. Acá obviamente hay una relación, sin embargo no es tan fuerte como la que hay entre estos dos. Ven. De hecho, cuando ustedes lleguen a PO, depende con el profe obviamente, van a ver mucho esto las primeras semanas, abstracción y encapsulamiento. Y después las últimas semanas, como a partir de semana 8, semana 10, van a ver estas dos. Ahora sí, están las clases y los objetos en Python, que es en lo que estamos trabajando. PO, cuando lleguen a PO, se trabaja en Java. ¿Por qué? Porque Java es un lenguaje enfocado en objetos. Entonces va a ser mucho más fácil trabajar con clases y con objetos. Muy bien, ahora, bueno, ya aquí dije, clase es una plantilla, un molde para crear objetos. Y el objeto o instancia tiene ambos nombres, es o un objeto o instancia. Cualquiera de esos dos nombres es correcto. Que es una instancia y una clase, que es una parte, o sea, es como el resultado de una clase. Cuando un molde, por ejemplo, un molde de galletas se usa para crear galletas y todas las galletas salen muy similar.
Eso es usar una clase, que es la clase molde, por decirlo así, y van a salir objetos galleta cuando después del proceso. Para crear una clase en Python se usa esta palabra reservada, se usa class, y se le asigna el nombre de la persona. Y aquí está todo bien. Y si quieren no pueden hacer absolutamente nada con esto. Eh, bueno, class, el nombre de la clase y 2 puntos. Ahora, si ustedes quieren crear un objeto de esta clase, solamente lo que hacen es igualar una variable a la clase. Entre paréntesis. ¿Por qué entre paréntesis? Bueno, y poner paréntesis. Porque cuando hay clases que tienen atributos y esos atributos tienen que ser enviados, se tienen que mandar de alguna forma. Y eso se hace como si fuera una función, por decirlo así. Es como esto que empieza aquí con mayúscula. Porque normalmente las funciones no se hacen con mayúscula al inicio. Esos son estándares. Igual, las clases como estándar siempre inician con mayúscula. Y son individuales. Tipo, no hay... No hay como... O sea, si ustedes lo quieren hacer, lo pueden hacer. Empezar con minúscula y que termine en S. Pero el estándar es como que empiece en mayúscula y que sea singular la clase. El nombre de la clase. Ok, ahora tenemos otras cosas que son importantes, los cuales son los atributos y los métodos. Ya los atributos los hemos visto mucho, que son variables dentro de funciones, que cumplen un rol, que se usan para algo, que son recibidas o son enviadas. Bueno, sí. En este caso son similares, pero los atributos son las características del objeto. Por ejemplo, acá dice, variables dentro de una clase que describen el estado de un objeto. El estado es las características. Luego están los métodos, que son las funciones dentro de una clase que describen el comportamiento del objeto. Normal, eso es como que tengo una clase perro y ese perro puede ladrar o ese perro puede comer. Esas son las características. Bueno, los comportamientos que tiene ese objeto. Bueno, suena feo decir animal, que un animal es un objeto, pero en este entorno de programación, con este paradigma, los animales y los seres vivos sí pasan a ser objetos. Pero no como, no suena, como que no suena mal, sino que es que es así. Por ejemplo, aquí tenemos una clase con sus métodos y sus atributos. Bien, primero tenemos la clase persona. Esta clase no recibe nada. ¿Por qué? Porque hay que crear la función init. Que la función init se escribe, siempre tiene que estar esa función. Esta de acá. Toda esta función siempre debe existir. ¿Por qué? Porque esta es la función de iniciación de una clase. Cuando ustedes hacen esto de persona 1 es igual a persona entre paréntesis, bueno, paréntesis, lo que están haciendo es llamando a esta función, que es la función de iniciación. Si no se reciben parámetros, nada más no se tienen que mandar. Bueno, sí, parámetros, que son los atributos. Pero si sí se ocupan, se mandan. Cuando yo quiero que la instancia de esa persona se le asignen los atributos, bueno, primero siempre va a recibir este atributo que se llama self. Que self es una referencia a sí mismo. Es como cuando yo creo el objeto, mando al mismo objeto para que se cree. Pero ese atributo nunca se tiene que mandar. Tipo, es como siempre está aquí definido. Los demás sí se mandan, que es el nombre y la edad. Por ejemplo, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero sí. Y después tenemos esto, self.nombre, que es a mí mismo, póngame este nombre, le asigno el nombre que estoy recibiendo. Y después, a mí mismo, punto edad, asígneme esta edad. Y así está fácil, es muy muy fácil. De hecho es muy bonito programar así. Y después tenemos ya para crear los métodos, porque este es el método principal, es el método de iniciación. El método constructor se llama, perdón, se me había... aquí está hecho. Método constructor, se me había olvidado. ¿Por qué? Porque es el método que construye los objetos.
Y después están el resto de métodos, que ya son funciones que ustedes pueden hacer con los datos. Normalmente siempre recibe self. Y si ustedes quieren hacer algo con los atributos, siempre usan punto y el atributo que quieren usar. Ahora sí, la abstracción, ¿cómo se hace en esto? Bueno, la abstracción permite representar solo los aspectos esenciales de un objeto. Claramente, si un objeto tiene, eh, qué sé yo, una persona tiene cientos de características que quizás no, algunas no son relevantes. Por ejemplo, eh, yo tengo un sistema de matrícula y una persona normalmente usa ropa. Pero para poder matricular sería necesario que una persona use ropa o que una persona matriculada eh, me diga su color favorito para guardarlo. No, o sea, son cosas muy no insignificantes porque claramente tienen un valor para la persona, pero para la abstracción y para que eso pase a ser parte de un objeto no es relevante. Por eso hay que abstraer solamente los detalles importantes, como, bueno, por ejemplo, en esta clase, una clase persona que tenga nombre completo, cédula, fecha de nacimiento, edad. Bueno, hay varios tipos de atributos. Algunos son calculados, es que no me recuerdo bien los nombres, porque yo ya puedo hacer bastante. Algunos son calculados, otros son enviados, otros son multievaluados, que pueden tener varios valores. Pero eso depende. Bueno, eso lo van a ver más a detalle en poco. Pero digamos, ahorita estamos como iniciando. Por ejemplo, bueno, veamos acá. Acá tenemos una clase cuenta bancaria. Tenemos la función de iniciación o la función constructor. Que, bueno, se llama init. Siempre se llama init y con los guiones abajo. Siempre tiene que existir. En Python, ¿verdad? En otras tecnologías, como ejemplo en Java, el método constructor siempre se va a llamar igual que la clase. Pero es porque así es el estándar. Tipo, en cada cosa puede cambiar el estándar. Y, y bueno, aquí está. Esto es abstraer una cuenta de banco. Que una cuenta de banco normalmente tiene un titular y un saldo. Aunque también puede tener un código único. Normalmente todos los objetos tienen un código único, aunque no es necesario en algunos otros. Pero es curioso, es curioso. Luego tenemos el concepto de encapsulamiento, que lo que hace es controlar el acceso de los atributos y métodos. ¿Por qué? Porque hay atributos, por ejemplo, que son muy confidenciales de una persona. Por ejemplo, mi residencia. Si yo no quiero que mi residencia esté pública en un sistema, eh, se debe crear así. O sea, es como ponerle etiquetas para que sean públicos o privados. Si es público, todas las personas tienen acceso. Y si es privado, únicamente los métodos del objeto tienen acceso. Únicamente los métodos. Y para definir en Python si un atributo o un método es eh, público, bueno, si es privado más bien, porque si es público no hay que hacer nada, pero si es privado, se tiene que poner un guión bajo antes de definir el nombre del atributo, para que el atributo esté protegido. Y únicamente dentro de la clase es donde se puede usar, nada más. Luego tenemos la herencia, que la herencia permite crear nuevas clases basadas en clases existentes. Por ejemplo, aquí teníamos la clase persona, que tenía un atributo nombre. Eh, y aquí yo quiero crear una clase estudiante. Pero esta clase estudiante yo quiero que herede de persona. ¿Por qué? Porque en persona ya habían cosas útiles que ni me van a servir. Entonces, bueno, acá fue que me faltó agregar edad, pero no importa. Eh, ok, yo creo el constructor de la función, que se llama init. Le mando los atributos, que es el self, que es el mismo. Ah, bueno, para que una clase herede de otra,
cuando se crea la clase, hay que, entre paréntesis, decirle de cuál clase hereda. Eh, por ejemplo, aquí tenemos dev init, va a recibir a él mismo, va a recibir el nombre, la edad y la carrera. Aquí el nombre y la edad y él mismo ya lo recibía persona. Ok, todo bien, pero vamos a agregar un nuevo atributo. Pero no lo van a tener todas las personas, solo los que sean estudiantes, que están estudiando una carrera. Entonces, existe este método que se llama super, que lo que quiere decir es que lo que sea arriba de mí, úselo. O sea, como, ok, mi papá tenía un carro, yo puedo usar ese carro, por decirlo así. Entonces es que yo estoy heredando a mi papá un carro y yo lo puedo usar. Pero obviamente hay que aplicar el método otra vez. Entonces se llama el método init, que es el método constructor para construir a la persona con el nombre y la edad que yo le estoy dando. Y le defino el nuevo atributo, que es la carrera. Y si yo quisiera llamar a los atributos de este estudiante, por ejemplo, estudiante, no tengo que poner estudiante.persona.nombre, no, nada más pongo estudiante.nombre y ya. No hay que hacer referencia a la otra, a la clase de la que hereda, porque ya con el super lo que me hace es, me trae todo lo de arriba hacia la nueva clase. Ahí. Luego está el polimorfismo, que es la capacidad que tienen diferentes clases heredadas para implementar un mismo método de maneras distintas. Por ejemplo, tenemos una clase animal. Esta clase animal tiene un método que se llama hacer sonido. Y eh, como hay animales de todo tipo, esa clase no hace nada de momento, pero está definida. Pero yo quiero crear un perro, pero un perro puede heredar de un animal. Puede heredar si es ovíparo, si es vivíparo, bueno, no sé, características de los animales en general. Pero yo sé que este animal hace un ruido diferente que todos los demás animales. Entonces yo puedo definir una función, aquí, definir una función con el mismo nombre que la que yo heredo, pero le cambio lo que va a hacer. El contenido de esta lo va a hacer. Y eso significa polimorfismo. ¿Por qué? Porque, bueno, voy a poner un ejemplo. Yo tengo a mi papá y bueno, los hijos de mi papá salieron diferentes. Algunas cosas se parecen, tienen atributos que son de mi papá, pero eh, son diferentes. Entre todos son diferentes. O sea, sí, es que es eso, básicamente. Que a pesar de que yo herede algo de alguien, no necesariamente voy a hacer una cosa como esa misma persona, como la persona a la que yo heredé. Básicamente eso. Y bueno, tenemos 3 ejercicios y gracias. No sé si les quedó claro, chicos. Poe es un tema muy bonito y es un curso muy, muy lindo. Ah, bueno, eso está Gerardo. Poe es un curso muy, muy lindo, a mí me gustó mucho. Ahora lo que quiero es hacer unos ejercicios. Voy a hacer 2 nada más. Bueno, no, voy a hacer los 4, porque son muy fáciles, la verdad. Esta es una tarea que me están haciendo. File, new file. Semana 15.py. Bueno, ponerle semana 15. Desktop. File. A la pucha. Suave. Bien, voy a hacer los ejemplos. Que ya vienen ahí. Entonces, voy a hacer los 4 que ya vienen ahí.
Voy a copiar este. Ah, ok, vean. Dice, crea una clase llamada carro. Entonces vamos a crear una clase. Con la palabra reservada clase. Se llama carro. Que tenga los atributos marca, modelo y año. Incluye un método llamado detalles que imprima la información del coche. Bueno, el carro. Luego crea al menos dos objetos de la clase y muestra sus detalles. Ok, entonces, ahora vamos a crear def init para crear el método. Y esto va a recibir la marca, el modelo y el año. Y yo quiero self.marca va a ser igual a marca. Ahora, self.modelo va a ser igual a año. Ah, no, perdón, a modelo, porque es bruto. Y self.año va a ser igual a año. Y ahora aquí tengo que me dijo que creara un método para imprimir los detalles. Entonces yo voy a llamar a este método mostrar detalles. Esos métodos son básicamente funciones de Python. Y voy a decir el self nada más. Y aquí voy a hacer un print de f de, vamos a ver, marca va a ser self.marca. Luego coma modelo. Aquí voy a poner self.modelo. Le voy a poner año. No, mentira, aquí se puede poner año. Año. Y aquí le puedo poner self.año. Y listo. Ya aquí creé una clase carro. Y ya debería funcionar. Ahora que yo quiero crear instancias de este carro. Entonces vamos a ver. Carro 1 va a ser igual a carro. Y le mando los atributos. Que son marca. La marca. Ay, puchica. Un Audi. Ay, no sé de modelos de Audi. Vamos a ver. Ok. Una 8, por ejemplo. Un Audi A8. Año. Bueno, no sé qué años hay. Vamos a ver. Bueno, quién sabe. Voy a poner el de 2022. Y ya con esto yo creo una instancia de este tributo. Perdón, de esta clase. Vamos a ver. Ay, poner un Tesla. Puchica. Un Tesla. Yo sé que esto no es el modelo. Bueno, no sé.
Cyber Truck del 2024. Entonces, ve, ya, por ejemplo, ya creé los dos instancias. Pero ahora si yo quiero llamar al método, le hago mostrar detalles y listo. Era esto mismo. Voy a hacer con el otro, con el carro 2. Y ya se me mostrarían todos los detalles. Voy a compilar esto. Bueno, interpretar esto. Otra vez esto ahora. Ve, acá ya me imprimió la marca, bueno, la información de la persona. Y me los guardó. Esto es muy, muy útil. De verdad, es muy, muy útil. Tipo, crear clases, usar objetos. Por ejemplo, ya aquí está, acá está la clase creada. La clase tiene sus atributos y sus métodos. Y estos que están acá ya son objetos que ya existen y son muy útiles. Por ejemplo, cuando se trabajó con Tkinter, Tkinter era una clase. Tenía sus atributos, tenía sus métodos. Por ejemplo, cuando se crea una ventana, las ventanas eran de tipo ventana. Eso es una clase, la clase tipo ventana. Acá estamos con la clase tipo carro. Ok, ahora vamos a ver otras. Ejercicio 2. Vamos a ver. Dice, define una clase rectángulo con los atributos base y altura. Agrega métodos para calcular el área y el perímetro. Crea un objeto de esta clase y utiliza los métodos para calcular y mostrar el área y el perímetro. Entonces me voy a robar esto de acá. Acá voy a poner una clase triángulo. Que va a recibir la base, la altura, no, ¿para qué? Eso. Por ejemplo, ¿Qué? dime qué Ay, más. perdón. ¿Qué? Bueno, tenemos la base, tenemos la altura y hay que crear los métodos, que los métodos son calcular el perímetro y calcular, bueno, mostrar el perímetro y mostrar el paz. Self. Acá, bueno, le voy a cambiar esto porque si no va a generar errores. Bueno, no errores, pero sí, dame un momento porque me trajeron un café. Entonces voy a tomar un poco. Bueno, ahora sí, vamos a mostrar el perímetro. Para el perímetro, del triángulo tenemos
perdón, tenemos los datos, que son la base y la altura. Entonces, para eh, bueno, para calcular un perímetro de un triángulo únicamente teniendo la base y la altura, se usa la fórmula. eh, Hay que calcular primero la hipotenusa. Entonces vamos a tener una variable que se llama hipotenusa, que va a ser igual a la raíz cuadrada. Ay, bueno, no importa. A la raíz cuadrada de la base. Ay, perdón. De la base al cuadrado más la altura. Ay, o sea, el punto altura al cuadrado. Y eso se va a multiplicar por un medio. Que, bueno, multiplicar algo por un medio es sacarle raíz. Entonces, todo bien. Y ya tenemos la hipotenusa de esto. Y ahora, el perímetro de la hipotenusa, perdón, el perímetro del triángulo, solamente conociendo la base y la altura, porque puede ser un triángulo de cualquier tamaño. Y los lados pueden ser de cualquier lado. Eh, Va a ser, eh, por ejemplo, print, el perímetro es de es el self punto base más el self punto altura más la hipotenusa. Listo, ya ese es el perímetro. Y para la altura es más fácil, porque puede ser un print de la altura es, y aquí me calculo, y acá me calculo la altura. Digo, la altura no, la... ¿Qué era? No, no es entre por medio, es entre dos. Es la base por la altura. Ay, chica. Self punto base por self punto altura entre dos. Entonces ya tengo ya tengo los dos métodos que me pidieron. Y ahora vamos a continuar. Triángulo va a ser igual a triángulo. Entonces yo lo mando la base es 2 y la altura es 3. Bien, y ahora yo quiero punto mostrar área, triángulo 1, punto mostrar perímetro. Entonces ya con esos dos datos ya puedo yo saber el área y saber el perímetro. Entonces lo ejecuto. La altura es... Ay, no era la altura, era el perímetro. El área, perdón. El área es... Voy a recorrerlo. Ahora sí. El perímetro es de 11.5 y el área es de 3. De 3 unidades cuadradas, ¿verdad? Muy bien, esto ya está. Vamos a ver el otro. Sería este, ejercicio 3. Diseña una clase cuenta bancaria que tenga los atributos titular y saldo. Agrega métodos para depositar dinero, retirar dinero, mostrar el saldo actual. Creo que esta se las voy a dejar de tarea. Esta, porque, o sea, no es complicada, pero lleva un poco de todo. Ok. Ay, fue pucha.
dice, esta está bonita, voy a hacer esta y listo. Y la otra se las dejo de tarea. Bueno, de tarea no, de actividad de verificación. Ok. Va a recibir el nombre y las calificaciones. Y va a ser la misma vara. Self.nombre va a ser igual a nombre. Aquí me equivoqué. Self.calificaciones va a ser igual a calificaciones. Y listo. Yo voy a tener tres. A ver. Ah, no, solo un def. Obtener promedio. Recibir el self. Y ya. Y voy a hacer un print de f de el promedio es. Y bueno, aquí tengo que imprimir el promedio. Pero en el momento vamos a. Primero tengo que calcular el promedio. Ok, entonces vamos a ver. Voy a tener una variable suma que va a ser 0. For i in self.calificaciones. Debe ser que la suma más igual. Y cuando termine, voy a hacer aquí suma entre el en de self.calificaciones. Listo, ya me retornaría las calificaciones. A ver, el promedio de viene self.nombre es, y me lo va a imprimir, y me va a imprimir tanto el nombre como cuánto es su promedio. Y si ahora yo aquí llamo, bueno, creo estudiante 1, ahí 1 va a ser igual a estudiante, y va a recibir el nombre Pedro y la lista de calificaciones, no sé, 80, 59, 30, 70 y 100. Muy bien, está bien. Y ahora yo hago estudiante 1 punto obtener promedio. Mire, obtener el promedio de esto. Y ahí dice, el promedio de Pedro es 67.8%. Y ya, eso sería. Realmente pues algo muy muy sencillo. Bueno, se fueron. Y sí, eso sería, chicos. Es bien. Bueno, qué pena que se fueron ambos. Pero y no, ni modo. Muchas gracias por estar. Espero este video les sirva de algo, porque para el próximo semestre lo van a utilizar. Y que aprovechen. Muchas gracias por estar presentes un rato, por el video. Hasta luego.